Hoy quiero compartirles de algo muy importante y que por ahí lo hablamos o lo recibimos en determinado momento de nuestra vida y después creemos que eso como que ya está en nuestra vida resuelto y como que no necesitamos seguir aprendiendo o viviendo situaciones que nos pongan en esos bretes de seguir aprendiendo lo que les voy a compartir en esta noche. Quiero que sepan que esto viene a raíz de lo que a mí me viene pasando desde más o menos de principio de año, con una situación particular personal en mi vida que el Señor me ha venido hablando durante todos estos meses de algo puntual y realmente ha sido un tiempo difícil para mí de poder asimilar y de entender ciertas cuestiones en mi vida personal. Y llegó el momento en el que el Señor me hizo caer la ficha por completo. Amén. Pero primero quiero que veamos un verso que está en Hechos, capítulo 20, verso 35. Hechos, capítulo 20, verso 35. Es un verso que creo que casi todos lo conocemos, o que por ahí muchas veces nombramos, pero la última parte del verso. Y dice así, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Amén? ¿Cree usted verdaderamente que más bienaventurado es dar que recibir? ¿Sabe lo que significa bienaventurado? ¿Qué significa? No. Quiere decir doblemente, o por ahí he escuchado triplemente, bendecido por Dios, feliz, bienaventurado, feliz. ¿Se acuerdan que hace poco vino el pastor David Sain? ¿Se acuerdan? Fue el primer pastor que nos visitó después en el mes de junio. ¿Se acuerdan qué habló? Algo, una palabra, una frase. ¿Ah? Ser feliz. Sí, ¿y por qué ser feliz? La obediencia trae gozo, bendición y a veces risa. Y habló de algo más. De confesar los pecados. Cuando uno confiesa, ¿sí?, a Dios, o si tengo que hablar con un hermano o una hermana determinada y uno le confiesa algo, voy a ser puntual. Si yo fui y ofendí a mi hermana Miriam, dándome cuenta o no, si me doy cuenta, el Señor se va a encargar de que vaya y hable con ella lo más pronto posible. Si no me di cuenta, el Señor también se va a encargar de que entienda que he cometido una falta para que yo pueda ir a arreglar con ella las cuentas. Entonces yo tengo que ir y confesarle mi pecado a ella. Primero a Dios, pero después a ella. ¿Amén? Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Amén? Ahora, en el transcurso de nuestra vida, transitamos por diferentes circunstancias. Amén. En nuestro diario vivir es común que seamos lastimados y que lastimemos a nuestros familiares, hermanos en la fe, amigos, etc. Es muy común que rechacemos y seamos rechazados. Muchas veces sin darnos cuenta, pero otras veces lo hacemos de manera intencional. Muchas veces somos víctimas y victimarios de abusos, traiciones, infidelidades, injurias, engaños, humillaciones, etc. Estas y muchas otras acciones y omisiones generan heridas en nuestros corazones, las cuales muchas veces producen raíces de amarguras en nuestros corazones. Estas heridas y raíces de amarguras nos detienen, nos frenan, nos estancan en un pasado traumático y doloroso que afecta nuestro presente y nuestro futuro.
afecta todo nuestro ser. Nos enferma el alma, el cuerpo. Nos impide relacionarnos con los demás. Nos impide tener y cultivar una correcta y sana relación con Dios. Y mis hermanos, nos mantiene cautivos, nos mantiene esclavos. Solo hay una forma de sanar y ser libres de dicho cautiverio. ¿Sabe cuál es? Confesar. Pero para poder confesar, lo primero que uno va a recibir, ¿qué es? El perdón de Dios. Para yo poder sanar, para yo poder ser libre, necesito recibir el perdón de Dios. Pero también necesito aprender a otorgar ese mismo perdón a quienes me dañan, a quienes me han dañado, a quienes me dañan y a quienes me dañarán. Amén. Realmente no es una palabra muy feliz de transmitir, pero sí es muy necesaria. Amén. Porque el título es Aprendiendo a perdonar. Y como les decía, es algo que por ahí lo hemos experimentado tal vez el primer tiempo que vinimos a la presencia de Dios y que tenemos una conciencia clara de que hemos ofendido la santidad de Dios y que hemos hecho cosas indebidas que han ofendido a Dios, pero que también han ofendido a personas cercanas a nosotros, ¿cierto? Y también hemos sido dañados, porque lo que les decía recién en nuestro diario andar, siempre recibimos ataques del enemigo por diferentes personas, pero esas personas generalmente son las que son más allegadas a nosotros. No nos va a doler lo mismo que nos digan algo hiriente un hijo, un esposo, una esposa, una madre, un hermano, mi pastor, mi líder, mi hermano en la fe, a que me lo diga uno que me cruzo en la calle, que lo voy a ver nunca más, capaz, ¿o no? No tiene la misma... no tiene el mismo peso. Y la realidad es que transitamos por esta vida y convivimos en relaciones diversas con diferentes tipos de entornos y en esos entornos muchas veces salimos lastimados, pero también lastimamos nosotros. ¿Sí? Y la reflexión de hoy apunta a lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? La palabra de hoy apunta a lo que yo tengo que hacer. Cantábamos recién, te daré lo mejor, Señor. ¿Quiero darle realmente lo mejor a Dios? ¿Queremos verdaderamente darle lo mejor a Dios? ¿Amén? Bueno, esto es algo importantísimo para nosotros. No solamente pretender que nos vengan a pedir perdón cuando nos han dañado, y tenemos justa razón de pedir que nos vengan a pedir perdón, ¿sí? Pero también tenemos que entender que debemos aprender a perdonar. Hay unas enseñanzas en el Nuevo Testamento que están en Mateo, que nos van a ayudar un poquito a abrir el entendimiento con respecto a esto, ¿sí? Primero, por favor, hija, poneme Mateo capítulo 6. Te lo di anotado ahí, ¿no? ¿Sí? Esta es la escena cuando el Señor está dando el gran sermón del monte, ¿se acuerdan? Y los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseña a sus discípulos a orar. Entonces el Señor les dice esto, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Dígalo si lo sabemos. Venga tu reino. El pan nuestro de cada día. Y perdonas. Y no nos metas en tentación. Amén. ¿Qué sigue? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjese que hay una condición cuando estamos haciendo la oración, no sé si se dio cuenta. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una condición ahí, ¿sí? Así como yo perdono, Señor, te pido que perdones mis pecados. ¿Qué decía el verso anterior a este? Discúlpame. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces esto nos enseña que necesitamos aprender a perdonar. Porque tenemos también que entender que si queremos que Dios nos perdone, nosotros también debemos otorgar ese mismo perdón. Pero no podemos dar lo que no recibimos. Amén. Ahora acompáñenme al libro de Mateo también, pero capítulo 18. Mateo 18, verso 15. El título dice, ¿cómo se debe perdonar? Y dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Paramos ahí. Amén. El Señor les está dando una directiva clara, una enseñanza clara. ¿Qué hacer cuando un hermano te ofende? ¿Qué hacemos habitualmente cuando somos ofendidos? No conteste, pero contésteselo usted ahí en su corazón. ¿Qué es lo que yo habitualmente hago cuando siento o recibo un rechazo de un hermano, de una hermana, una palabra indebida, un gesto, algo que me hiere, algo que me duele en el corazón? ¿Qué es lo habitual que yo hago? ¿Será que hago lo que dice el Señor acá en su palabra? ¿Será que cuando yo reconozco claramente que mi hermano ha pecado contra mí, yo tengo el valor, la humildad, el corazón de ir y hablar con ese hermano? Y decirle, mira, vos cometiste esta falta conmigo. Vos hiciste esto, o me dijiste esto, o dijiste esto en público, y a mí eso me dolió. Te voy a pedir, por favor, que no lo hagas más. Esa sería una opción. Sería lo que el Señor nos enseña acá. Es más, después dice que si no nos quiere escuchar o si no quiere aceptar, digamos, que yo tengo el derecho de ir y buscar 2 testigos. Esto es conforme a la ley que está establecida en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que si con esos 2 testigos sigue en la misma postura el hermano, que se lo tengo que exponer a la iglesia, ¿sí? Ojo, esto no es para que empecemos a salir es para que entendamos cómo el Señor quiere hacernos entender que debemos actuar. Pero ¿sabe qué hacemos generalmente? Yo le voy a decir lo que hacemos habitualmente. Nos callamos. Pero cuando alguien me pregunta, en lugar de haber ido a hablar con la persona en cuestión, capaz que le cuento a fulano y a mengano. Porque no sabes. No sabes lo que me hizo Rodrigo.
Y bla, bla, bla. Y después viene otro y tal vez me pregunta, che, Ale, ¿qué te pasa? No, bueno, no te puedo. No, mira, vos sabes que... Y le empezamos a decir. ¿Saben qué sucede cuando hacemos eso? Empezamos a contaminar el resto con una situación que es mía con esa persona. Y en lugar de hacer lo que el Señor nos enseña, nos callamos o hablamos y contaminamos a otro, pero generalmente nos callamos. Y vamos acumulando, y vamos acumulando cosas, y vamos acumulando cosas, y vamos acumulando cosas, y vamos acumulando cosas. Y cuando menos queremos creer o entender, viene una cosita de nada que alguien me dice y ahí exploté con toda contra esa persona tal vez. ¿Sí o no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y dijeran en las películas, ¿no? Pero es la realidad de lo que nos pasa. ¿Sí? Pero lo más grave de todo esto es que todo eso acarrea lo que les comentaba recién cuando empezamos la introducción. Eso empieza a generar raíces de amargura en mi corazón. Empieza a generar heridas. Y yo empiezo a caminar por la vida con dolores. Y muchas veces estoy abrazado a esos dolores de tal forma que me digan lo que me digan, yo no los quiero soltar. No, porque vos no tenés idea de lo que a mí me pasó. A mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Podemos hablar de muchísimas cosas que son traumáticas realmente. Pero la realidad es como decía también el pastor Humberto Jiménez cuando nos visitó la última vez. La solución a tu problema la tenés vos, la tengo yo. ¿Por qué me voy a seguir abrazando un dolor por falta de perdón? ¿Se lo merece, no se lo merece? Dejémoselo a Dios a eso. Él es el único juez justo, yo no. ¿Usted tampoco? ¿Sí? Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿Cargar con esa carga durante años y años de vida? ¿O sacarse esa carga de encima? Dar vuelta a la página y seguir caminando ligero. ¿No le parece que es mejor caminar ligero? ¿Qué cree usted? ¿No es mejor caminar ligero? ¿No es mejor cerrar ciclos, cerrar historias y dar vuelta a la página y continuar? Si yo sigo aferrado a mi dolor del pasado, eso me va a afectar siempre el presente y el futuro. Hay personas que no pueden establecer una relación correcta en el matrimonio por cuestiones de falta de perdón y de heridas que traen del pasado. Y eso lamentablemente no solamente hace mal en el matrimonio, sino que repercute a sus hijos y después a la generación que sigue. Cuando se podría haber solucionado con que yo hiciera lo que el Señor me enseña. Amén. El Señor dice una verdad muy grande aquí, que está en el verso 18, y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A veces hay bendiciones que no llegaron a mi vida porque yo mismo las he atado acá en la tierra. Y lo que até en la tierra fue atado en el cielo. ¿Cómo es esto, Ariel? Si yo no perdono, el más perjudicado soy yo. Si yo acarreo ese dolor por mi vida, por años y años, hay muchas bendiciones que yo no voy a ver porque esa situación yo no la resolví. Porque no quise humillarme delante de Dios y rendir eso. Y pedirle perdón a Dios primero y después soltar el perdón a quien se lo tenga que soltar. ¿Sí? Amén. Pero fíjese lo que le dice Pedro en el verso 21 al Señor Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hay un límite, Señor, para esto? Hasta 7, le dijo Pedro. ¿Saben por qué le dijo hasta 7, Pedro? Porque en la ley estaba estipulado que era hasta 7 veces. ¿Sí? En la ley de Moisés. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Empezamos a multiplicar. 70 por 7, ¿sí? ¿Cuántos son? Y esas veces, no. Es una metáfora. Está queriendo decir siempre. 70 veces 7 es siempre. 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 El Señor nos tiene que otorgar su perdón siempre, ¿o no? Porque patinamos en el barro de vez en cuando y pecamos.
Y el Señor nos tiene que otorgar el perdón todos los días, ¿o no? Nosotros igual. Tenemos que otorgar el perdón siempre. 70 veces 7. Y fíjese cómo continúa la enseñanza del Señor. En el verso 23 dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En el Antiguo Testamento también estaba permitido bajo la ley eso. Si te deben y no tienen con qué pagarte, se pueden vender como esclavo o lo podés tomar como esclavo a él y a toda su familia. ¿Se acuerdan de la viuda que va a verlo a Eliseo? Porque había quedado viuda y su esposo, que era un profeta, la había dejado con mucha deuda. Y vinieron sus acreedores a querer cobrar la deuda y le dijeron, si no nos pagas, nos vamos a tener que llevar a tus hijos para que nos cobremos con ellos. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, acá el Señor estaba haciendo cuentas con su siervo y estaba haciendo algo que era legal. ¿Sí? O sea, si no tenés con qué pagarme, vas a tener que pagarme con tu vida, con tu mujer y tus hijos. Fíjese que dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que se pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Amén? ¿Lo entendió? ¿Necesita que expliquemos algo más? Creo que es muy claro lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Pero yo busqué porque me llamó la atención. El siervo que fue perdonado por su señor, ¿cuánto debía? 10.000 talentos. El consiervo del siervo le debía 100 denarios. Me puse a buscar la tablita que tenemos en la Biblia para saber cuánto era. 100 denarios equivalen a 4 gramos de plata. Un talento equivale a 21 kilos 600 gramos de plata. Le debía 100 denarios. Por 4 gramos, ¿cuántos son? 400 gramos de plata. Era lo que le debía el consiervo al siervo, que le debía a su señor, ¿cuánto? 10.000 talentos. 10.000 por 21, 600, ¿cuánto es? Un montón, dice la 216.000. Hay una pequeña diferencia, ¿no le parece? Pero el Señor con esto nos quiere hacer reflexionar a nosotros. ¿Cuánto es lo que el Señor nos perdonó a nosotros? ¿A cuánto equivale nuestra deuda para con Dios, que fue cancelada en la sangre de Cristo? No tenemos idea, ¿o no? Y tengo un hermano que me ofendió con esto, tengo otra hermana que me ofendió con esto, mi esposo o mi esposa me fue infiel. Vamos a hablar cosas un poquito más, ¿sí? Me traicionaron mi confianza. Yo deposité mi confianza en una persona y me traicionó. Cuando más la necesité me dejó solo, me dejó sola. Eso, por más que es muy doloroso para nosotros,
es muy poco a comparación de lo que el Señor nos perdonó a nosotros. ¿O no? ¿Qué cree usted? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Mire, no somos muy diferentes del siervo, ¿eh? Usted y yo no somos muy diferentes de ese siervo. Del siervo que salió perdonado de los 216.000 kilos de plata que debía, ¿sí? No somos diferentes, muy diferentes a ese. Porque nosotros vamos a la presencia de Dios, pedimos perdón todos los días, pero resulta que cuando tenemos situaciones sin resolver con algún hermano, no queremos otorgar el perdón. Queremos que pague. Queremos que se haga justicia. Tiene que hacerse la justicia en esa vez. ¿Y saben qué dice el Señor? Misericordia quiero. Misericordia. No quiero holocaustos, quiero misericordia. Fíjese que el Señor fue movido a misericordia, dice la palabra, cuando el siervo le rogó que le perdonase y que lo esperase. El siervo no le pedía que le perdonara la deuda, sino que lo esperase, que él iba a pagar. Pero el Señor sabía que no había forma que fuera a poder pagar y le perdonó, porque fue movido a misericordia. Pero el otro no fue movido a misericordia por unos míseros 400 gramos de plata. ¿Sabe qué sucede? Que cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca que nos ofenden a nosotros, se potencia en nuestro corazón ese dolor a una escala que nos parece que no hay forma que yo perdone a esa persona. No hay forma que yo perdone lo que me hizo, lo que me dijo o lo que no hizo. Tenía que hacer esto, tenía que cumplir esta responsabilidad y no la hizo. ¿Sabe qué? Cuando yo leí esta historia me acordaba mucho de la historia del hijo pródigo y de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás y del hijo pródigo? Pero del hijo pródigo no del hijo que se fue y malgastó, sino del otro, del hermano mayor. ¿Sabe por qué? Porque el hermano mayor, cuando vino y vio que el hijo había vuelto después de que se había patinado toda la plata, se enojó. No quiso entrar a la fiesta que el padre había hecho para su hermano. Y a este que gastó todo, que fue y lo gastó en rameras, a este le estás haciendo fiesta. Yo que te sirvo todos los días y te soy fiel acá en tu casa. A mí nunca me has dado ni un cabrito para que celebre con mis amigos. Y el padre le tiene que hacer entender, hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos es muy fácil enojarnos. Y ese enojo nos cega de tal forma tantas veces que nos privamos de disfrutar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que de su mano tenemos todas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida. Pero como está ese dolor, que lo vengo arrastrando de años, o que está fresquito tal vez, pero que me niego a soltarlo, me niego a soltar esa herida que me provocó ese hermano, esa hermana, ese esposo, ese hijo, ese padre, no puedo disfrutar y no puedo ver que yo soy un hijo de Dios y que en su casa yo tengo el beneficio de disfrutar todas las bendiciones de mi Padre. Y entonces pongo la mirada en aquel. Porque aquel. Y aquel otro. Aquel hace lo que quiere. Y encima le va bien. No le dicen nada. Nunca le llama la atención. Nos pasa eso, ¿no? Jonás fue otro que se enojó. El enojón Jonás. No quiso ir a hacer lo que Dios le mandaba porque después termina diciendo, yo sabía que vos los ibas a perdonar. Yo sabía que vos sos misericordioso, los ibas a perdonar. Y el Señor lo tiene que llevar a un punto de hacerle nacer una planta, una calabacera en un día y secársela en otro día para que entienda. Y le termina diciendo, ¿pero vos estás enojado por la calabacera? Y sí, estoy muy enojado. Nació ayer y ahora ya se secó. Y el Señor le dice,
¿Tanto te enoja? ¿Acaso no ves lo que estoy haciendo? Se los digo con mi palabra, ¿sí? Acá había 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Acaso no merecían la oportunidad de alcanzar misericordia? No nos olvidemos cómo llegamos a la presencia de Dios un día, mi hermano, mi hermana. Llegamos como esa gente de Nínive, sin saber distinguir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda con respecto al amor del Padre, con respecto a lo que es honrar a Dios, en caminar en santidad. Y hoy, que ya hace tiempo que tal vez venimos caminando, cuando vemos que alguien se equivoca, decimos, pero ¿cuándo va a aprender Esta, vamos a decir esta, porque siempre hablamos de los varones, muchachos, perdón. ¿Cuándo va a aprender? Y eso va acá, haciendo mella, y acá. Y eso termina en divisiones, disensiones, entre medio de nosotros. Entre medio de nuestra propia familia. ¿Cuántas veces hay relaciones familiares interrumpidas por orgullo y soberbia? ¿Sí? Le vamos a poner el título claro, por orgullo y soberbia. Porque no queremos humillarnos y otorgar el perdón. Porque yo quiero que se haga mi justicia. Porque mi justicia es la que vale. Porque a mí me dañó de esta forma y él o ella tienen que pagar de esta forma. La realidad es que mientras yo siga alimentando eso en mi corazón, cada vez voy a estar más enfermo. Cada vez voy a estar más cautivo, más preso en mi corazón. Y no hay nada peor que caminar por la vida presos, cautivos, de dolores, de rechazos, de malas experiencias, de traumas. Entiéndase bien, no es que yo lo voy a perdonar y me olvido de lo que me pasó así como por arte de magia. El Señor dice que nos perdona y se olvida. Y yo por un tiempo esto lo entendí mal y lo enseñé mal. Entonces hoy le pido perdón, porque ahora el Señor me lo enseñó bien. No es que tenemos la capacidad de olvidarnos, no. Tenemos la elección, la misma elección que tiene Dios, de no estar recordando eso. Porque si mi esposa me fue infiel, pero después vino y se arrepintió y me pidió perdón, y los dos quedamos de acuerdo en que yo la perdoné, le otorgué el perdón, ella recibió el perdón, y Dios restaura la relación, yo elijo olvidar de no estar recordando lo que pasó allá. Cerramos ese capítulo. Porque si no, hacia futuro, no puedo seguir escribiendo la historia con mi esposa. Porque siempre le voy a estar sacando, ¿y lo que pasó allá? ¿Y lo que pasó allá? Cada cuestión, cada cosita que pase adelante, voy a estar recordándole. No, a eso se refiere el Señor con que se olvida. Y a eso sí tenemos que hacer nosotros. Elegir dejar atrás eso. Ya quedó atrás. Si yo lo perdoné, fíjense lo que dice cuando termina acá. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, dice, con nosotros, si no perdonan de todo corazón. ¿Cómo tengo que perdonar? De todo corazón. No solamente de corazón, de todo corazón. El 100% de mi corazón tiene que perdonar para que yo pueda ser 100% libre. Porque si no voy a seguir caminando cautivo por la vida. Y yo voy a creer que no funcionó tal vez con aquella persona mi relación, ya sea de matrimonio, de amistad o de lo que sea, pero tampoco va a funcionar con las personas que vienen por delante en mi vida, porque hay algo que está mal en mí. Hay algo que yo no he solucionado acá. Amén. Y yo necesito terminar con eso. Miren, el pecado de la falta de perdón puede traer, entre otras cosas, enfermedades al cuerpo. ¿Sabía eso usted? A veces le pedimos al Señor, lloramos y capaz que nos ponemos pata para arriba, pata para abajo, ayunamos. ¿Qué es lo que nos hacemos pidiéndole tal vez por una sanidad del cuerpo específica? Y como dijera el pastor Jiménez, la solución está en vos. Está dentro tuyo la solución. Está dentro mío. Tengo que perdonar. No.
Me voy caminando a donde vos quieras, pero no me pidas que perdone. Es la solución. Ahí está la sanidad de tu cuerpo, ahí está la sanidad de nuestra alma. En perdonar, en otorgar el perdón. Tú no sanas para perdonar. Tú perdonas para sanar. Amén. Yo no tengo que esperar ser sanado para perdonar. Yo perdono para sanar. ¿Es difícil? Sí que lo es. Muy difícil. No es sencillo transitar por el medio de una traición de la índole que sea. Amén. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se perdona? Con el mismo amor, la misma humildad y la misma misericordia que Dios nos perdona a nosotros. Amén. ¿Cómo debo perdonar? Como Dios lo hace conmigo. Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El verso que sigue, por favor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó el Señor a nosotros? En Cristo. Un verso que el pastor siempre sabe decir desde acá al púlpito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? De modo que, si alguno, ¿cómo? Dígalo. Gracias, mi hermana Cristina. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál es la condición? Estar en Cristo. Entonces, ¿cómo Dios nos perdona? Estando en Cristo. Estando, permaneciendo unidos a Cristo. Amén. Despojémonos de todo lo malo. Despojémonos de aquello. ¿Sí? De todo lo malo que hay en nuestro corazón, despojémonos. Es una decisión, mi querido hermano. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. No es si yo lo siento, si me parece o no me parece. Es una decisión. Amén. Colosenses 3, 12, 13, por favor. Colosenses 3, 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle al hermano que tiene al lado: me tiene que soportar. Nos tenemos que soportar. Nos tenemos que soportar, dígale con una sonrisa así en la cara. Nos tenemos que soportar, mi querido hermano, mi querida hermana. Nos tenemos que soportar, nos tenemos que perdonar, ¿sí? Unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, decirle que está a tu lado, de la manera que Cristo te perdonó y me perdonó, así también nos tenemos que perdonar nosotros. ¿De qué manera? De la manera que Cristo nos perdonó. Amén. Santiago 5:16. Esta parte es un poquito más áspera, ¿sí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seamos sanados. ¿Quiere ser sanado usted esta noche? ¿Quiere ser sanado de verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Esta parte del verso la decimos muchísimas veces. La oración eficaz del justo puede mucho, y nos ponemos en modo fe y oramos y le revolcamos a los demonios por todos lados, pero el contexto en el que viene hablando tiene que ver con confesar nuestros pecados, confesar nuestras ofensas unos con otros.
¿Sí? Es aplicable para todo, pero específicamente fue puesto en esto. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Pero primero hay que confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Amén. Ahora sí vamos a ir un poquito con otros versos. Gálatas 6, 9 y 10. Este es un verso que también lo conocemos bastante. ¿Qué dice? Ayúdeme. No. Vamos al unísono y todo fuerte. Amén. No nos... Porque... Así que... Y mayormente... Decirle que está al lado, nos tenemos que hacer bien. Nos tenemos que hacer bien. Nos tenemos que hacer bien, hermanos. Amén. Pero volvemos al verso de atrás, porfa. No te canses. Decirle que está al lado tuyo, no te canses. No te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben qué? El Señor Jesús en una de sus momentos cuando estaba predicando decía, en los postreros tiempos la maldad aumentará tanto en la humanidad que el amor de muchos se enfriará. Y dice el Señor, y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese, amor y fe. Esas dos palabras van de la mano. ¿Sabe por qué? Porque la fe, para ser puesta en obras, necesita del amor. Y el Señor estaba diciendo, en los posteriores tiempos la maldad aumentará a un nivel tan grande que el amor de muchos se enfriará. ¿Hallará fe el Señor cuando venga? A veces nos hemos enfriado, hermano, porque hemos sentido tanto dolor. Hemos sentido tanto dolor por las diferentes situaciones que hemos vivido. Y nos hemos quedado abrazados a esos dolores. Y lo peor de todo es que no lo hemos hablado. No lo hemos hablado con Dios. No lo hemos hablado con algún consejero, alguna consejera, pastor, pastora, líder o un consiervo que tenga una madurez espiritual mayor a la mía, en la cual yo pueda ir y abrir mi corazón y decirle, me está pasando esto, me está doliendo esto, ¿qué puedo hacer? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, vamos a ver fruto. Si hacemos el bien y no nos cansamos, vamos a ver fruto. Pero fíjese que dice el final, si no desmayamos. A veces desmayamos, iglesia. A veces nos cansamos. Es natural. Está bien que podamos decir estoy cansado. Está bien que pueda decir no estoy bien. No estoy bien. Proverbios 27, 17. Creo que con todos los que he hablado ya lo conocen de memoria el verso. Proverbios 27, 17 en la NBI dice así. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Qué lindo que es el Señor cuando nos enseña. El hierro se afila con el hierro. ¿Usted alguna vez afiló algo? Una cuchilla, ¿sí? Y el hierro con el hierro se afilan y se van gastando, ¿cierto? Se van limando, pero van sacando filo. ¿Sí? ¿O no? ¿Da gusto agarrar un cuchillo que no corta nada? Pero sí da gusto en lo que corte bien. ¿Sí o no? Pero nadie le preguntó al cuchillo cómo se siente cuando lo están ahí, meta, lleva y vení, lleva. Uno está chocho porque ya viene el corte de la carne que uno quiere, ¿cierto? Hierro con hierro se afila. Pero el hombre, en el trato con el hombre. Iglesia, no renuncies. No renunciemos. Decile que está a tu lado, no renuncies. No renunciemos. No renunciemos, iglesia. ¿A qué? A ser tratado, formado y transformado por Dios.
A veces el Señor te va a poner una persona difícil de llevar, difícil de soportar, difícil de amar. ¿Sí, David? Siempre hay, miren, yo nunca me olvido, hay algunas personas que nos han hablado a veces y a mí me han quedado cosas muy grabadas. Y hubo una vez uno, muchacho, en un encuentro de varón, en los primeros encuentros que teníamos de hombre, hace varios años atrás, que hablaba este muchacho y decía, el Señor me dio un discípulo. Ay, ese discípulo que me dio el Señor, dice. Lo veo entrar, dice, y ya estoy sufriendo, dice. No saben las canas de todos los colores que me ha sacado. Yo un día oraba y le decía, Señor, ¿y este? ¿Para qué me lo mandaste a este? Si este no va a cambiar más. Así, literal, ¿eh? Y les puedo asegurar que muchos hemos dicho lo mismo. ¿Sí? ¿Y sabe qué respuesta recibió de parte del Señor? Es que yo no te lo puse a ese para que vos lo cambies a él. Lo puse para yo cambiarte a vos a través de él. Ah, no se sintió ningún amén ahora. Y leía sobre un autor de un libro que se llama Victoria sobre la oscuridad. Y hablaba de una persona que él tenía en su círculo íntimo de liderazgo donde trabajaba en la iglesia, que era el que le llevaba la contra en todo. Él decía A, el otro decía B. Él decía hay sol, el otro no, está lloviendo. Así, pero así literal lo describía en el libro el pastor. Y dice que un día estaban hablando que iban a hacer un viaje no sé dónde, qué sé yo, y primero dice que él oró un día a Dios y entendió que él estaba mal con esa persona, que le costaba relacionarse con esa persona, porque era el polo opuesto en todos los sentidos. Y entonces él dice, Señor, yo tengo que aprender a cultivar una relación con esta persona, Señor, ayúdame. Bla, bla. Oró, qué sé yo, empezó a compartir tiempo con la persona y a los ojos de él la cosa había empezado a cambiar y a mejorar. No llega este viaje que tiene que organizar en un momento determinado y dice que él empezó a hablar con todo el consejo ahí pastoral que estaban juntos, de una iglesia muy grande, y tenían que hacer un viaje a Jerusalén, ¿sí? Y entonces él estaba planificando todo, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Quién saltó en contra? Él mismo. No, yo opino que no, que el viaje no se tiene que hacer, porque el pastor, él era el pastor, es el director que está organizando todo, dice, y él va a ir gratis. Y nosotros vamos a tener que pagar el viaje a él. Fíjense usted. Y él dice que ya no aguantó más. Y dice que él iba a renunciar a la iglesia. Se había cansado. Se había cansado. De tanto. Se había cansado. Entonces dice que el día que él iba dispuesto a renunciar, lo agarró una enfermedad que lo tiró a la cama de tal forma que no se pudo levantar. Que tenía fiebre, dice el pastor, y que lo único que podía hacer, dice, era mirar para arriba, porque era la única posición que tenía. No podía ni hablar. ¿Sí? Y dice que el Señor le habló y le hizo entender. Él no tenía que renunciar. Le dice, yo estoy haciendo de vos el pastor que yo quiero que vos seas usando ese vaso de barro. Entonces, iglesia, no renuncies, no renunciemos. A veces nos da bronca, ¿sí? Claro que sí. Nos duele mucho. Pero no nos aferremos a ese dolor. Déjalo ir. Dejémoslo ir. Perdonemos, pero de todo corazón. Y entonces así vamos a sanar. Porque lo peor que nos puede pasar es estar mal con una situación o con determinada situación en nuestra vida, con diferentes personas o con una, porque todo el tiempo eso nos daña a nosotros. Otra persona sigue con su vida tal vez, ¿sí? Pero nosotros nos vamos consumiendo por dentro. Nos vamos muriendo del dolor. Y nos estancamos de tal forma que no disfrutamos, siendo el Hijo de Dios, de los beneficios de ser el Hijo de Dios o la hija de Dios. Porque el dolor pesa más que el amor de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Puede pesar más cualquier dolor en el mundo que el amor de Dios? ¿Acaso el amor de Dios no lo puede todo? ¿Amén? Pero hay una decisión que es suya y es mía.
Un día Moisés puso al pueblo delante y le dijo: he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Ahora le toca a ustedes escoger. Yo les aconsejo que escojan la vida y no la muerte, que escojan la bendición y no la maldición, para que les vaya bien en todo. ¿Quiere que le vaya bien en todo, iglesia? ¿Queremos que nos vaya bien en todo? ¿Queremos no seguir viendo tantas sillas vacías en la iglesia los domingos y verlas llenas de gente? Este es un paso importante en nuestra vida. Manu, por favor. Aprendamos a perdonar. Dios te usará a ti para afilar a otros. Y también usará a otros para afilarte a ti. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17 al 25, y con esto terminamos, iglesia. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Ahora, que volví atrás, por favor, hija. Porque esto merece, ¿qué dice? Aprobación de Dios, no de los hombres, de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pero es injusto lo que me pasa, es injusto lo que me hacen. Eso merece aprobación delante de Dios. Amén. El que sigue, por favor, hija. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, ¿qué chiste tiene? ¿Qué gracia tiene? Que yo soporte que me peguen cuando yo estoy en la misma, pecando, fuera de caminar una vida en santidad con Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, iglesia. Pero es que me duele. Lleva ese dolor a la cruz de Cristo. No lo tenés que llevar vos, no lo tengo que llevar yo, porque es una carga que no podemos llevar. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Sabía usted que fue llamado para esto? Ay, el Señor me llamó a mí para ser un apóstol, un profeta, un salmista, un esto, un aquello. Póngale el título que usted quiera. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas del Maestro. No es para que siga las pisadas de fulano, de mengano, no. Es para seguir las pisadas de mi Maestro, mi Señor y Salvador Jesucristo. Ese que un día eligió despojarse de su gloria y venir y tomar forma de hombre. Y no solamente de hombre, sino de siervo. Y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso lo hizo por usted y por mí. El Señor Jesús dijo: me han dejado solo, pero no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Pero sin embargo hubo un momento
en el que el Padre le dio la espalda a Jesús. ¿Sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue? El momento en el que Él estaba siendo crucificado. El momento en el que Él estaba cargando con su pecado y con el mío. El Padre le dio la espalda a su Hijo. ¿Sabe para qué? Para abrirnos sus brazos a nosotros, los pecadores del mundo. Y para decirnos: hijos, acá estoy. Si ustedes se arrepienten y me piden perdón, voy a ser como ese Señor al cual la deuda de su siervo era impagable. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. ¿Usted sabe? ¿Cree verdaderamente que es un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Está seguro de la identidad de hijo y de hija que Dios le ha dado? ¿Está seguro de eso? Entonces tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y sobre todo a la familia de la fe. Si usted siente que sus pastores los hemos lastimado con algo, perdónenos. Si usted cree que su líder de célula o su líder de ministerio le dañó en cierta forma, perdonémoslo. Más bienaventurado dar que recibir. Es mucho más bienaventurado dar que recibir, iglesia. Si tu papá, tu mamá te falló, perdónalos. Perdonemos a nuestros padres. Si tu hijo te falló, perdónalo. Si tu hermano, tu hermana te dañaron, perdónalos. Si tu esposo o tu esposa te traicionó la confianza y te partió en 1000 pedazos, perdónalo, perdónala, pero de todo corazón. No podemos seguir caminando con heridas, con dolores que nos dejan estancados en el pasado. Porque hay un montón de bendiciones que Dios nos quiere dar, pero están frenadas allá. Están frenadas en esos dolores, en esos perdones no otorgados. Eso ha traído enfermedad a mi cuerpo, a mi alma. Hoy es un día para dar de gracia lo que de gracia recibimos todos los días. ¿No le parece? ¿Qué cree usted? ¿Se anima a dar ese paso en esta noche? ¿Nos animamos a dar ese paso? Yo le invito a que se ponga de pie. Recuerde, hierro con hierro se afila, pero el hombre en el trato con el hombre. No se vaya, no escapemos de esas relaciones que no son difíciles de llevar. No escapemos, oremos. ¿Sabe qué? Si hoy usted tiene que pedirle perdón a alguien o perdonar a alguien, primeramente elevemos nuestra causa al juez que juzga justamente. ¿Sí? El Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. No es su justicia, no es la mía, es la justicia de Dios. Amén. Si usted ha venido por años llevando un dolor, una carga o varias, hoy es tiempo de que soltemos eso, lo dejemos allá, a donde tendría que haber quedado, para que podamos empezar a caminar libres, ligeros, y para que podamos recibir las bendiciones que nuestro Papá Dios tiene para nosotros. Como ese hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Vos estás en mi casa, hijo. Todo lo mío es tuyo y lo tenés a tu disposición para disfrutarlo todos los días. Pero ¿por qué no lo estás haciendo? Porque hay un dolor que está allá. Porque hay una falta de perdón.
porque me niego a perdonar. Que hoy podamos ser sanados por el Espíritu Santo. Amén. Pero recuerde, hay que otorgar el perdón. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y haga su oración. Si usted cree que Dios le ha hablado en esta noche. Le vuelvo a repetir, esta palabra de Dios me la viene dando a mí desde principio de año. Porque vino tratando con mi corazón. Poder abrir mi corazón delante de Dios y decirle, me siento rechazado, Señor. En esto, en esto, en esto. Me he sentido humillado, Señor. En esto, en esto, en esto. He sentido dañado mi corazón, Señor. En esto, en esto, en esto. Poder ponerle nombre y apellido a cada situación ha sido liberador. Poder estar orando y pensando una y otra vez en determinadas personas que me hicieron daño y pensando hasta que el Señor me hizo entender, tenés que perdonar. Tenés que perdonar, Ariel. Porque solamente así vas a poder caminar en libertad. Porque solamente así vas a poder cumplir el propósito que yo tengo con tu vida. Porque no eleva su corazón ahí donde está y le empieza a decir al Señor, Señor, trae claridad a mi corazón, trae claridad a mi mente, Señor. Señor, si hay cosas que quedaron allá en el olvido, en el pasado, Padre, sácalas a la luz con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Redarguíme, Señor, de pecado a mí, Señor. Haga su oración, mi querido hermano, mi querida hermana. Esto es por usted y para usted. Cuando usted y yo perdonamos, el más bendecido soy yo, que perdono. El más bendecido es usted que perdona. Sé que hay diferentes tipos de situaciones, pero nada podrá superar jamás. Ningún dolor, ninguna traición, ningún trauma podrá superar el amor de Dios. Nada puede superar el amor de Dios. Padre, en esta hora oramos, Señor, pidiendo, Señor, sanidad. Sanidad en mi corazón, Señor. Sanidad en mi mente, sanidad en mi alma, Señor. Señor, oramos confesándote que somos pecadores, Señor. Reconociendo, Señor, que yo soy un pecador. Que como la historia de estos dos siervos, Señor, yo soy aquel que te debe todo, Señor. Mi deuda no podría haber sido pagada por nadie sino por mi Señor Jesucristo. Y yo te doy gracias en esta noche por recordarme, Señor, de dónde un día vos me sacaste y a dónde me llevaste, Señor. Pero te pido perdón, Señor, porque me han dañado durante mi vida diferentes personas, Señor. En diferentes momentos, en diferentes circunstancias, Señor. Y han provocado un dolor muy profundo en mi corazón, Señor. Pero yo hoy quiero ser libre, Señor. Dígale ahí al Señor, yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero ser libre de toda atadura, Señor, por falta de perdón. Yo quiero ser libre, Señor. Si estoy con alguna enfermedad en el cuerpo, yo sé que puedo recibir esa sanidad, Señor, perdonando, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque me cuesta, Señor. Ayúdame a humillarme en tu presencia y reconocer que soy pecador, Señor. Pero hoy, Señor, yo quiero ir, Señor, a ese lugar, a ese momento en el que fui dañado, en el que fui dañada, Señor. En el que fui profundamente dañado y herido, Señor. Yo quiero ir a ese momento, ese día, Señor, no para martirizarme, sino para tener libertad en Cristo Jesús, Señor. Quiero ir a ese lugar, a ese momento con esas personas, Señor, y decirle, te perdono. De todo corazón, yo te perdono. Tal vez esa persona ya murió, no importa. Hay que ir a ese momento en el Espíritu y perdonar. Señor, yo perdono, Señor, a esa madre, a ese padre que me hicieron daño, Señor. Yo perdono, Señor, a ese hijo, a esa hija que me causó un daño, Señor. Señor, yo perdono todos los que me han hecho daño, Señor.
Y te doy gracias, Padre, porque considero que en ti está mi libertad, Señor. En ti está lo que yo necesito, Padre. Siga orando ahí, sígale pidiendo al Señor con sus propias palabras. Pero sería bueno que no se vuelva a su casa como hoy vino. Que nos podamos ir libres, libres de todo dolor, libres de todo trauma. El Señor tiene el poder para hacernos libres de todo trauma, iglesia. Tiene el poder para santificarnos de tal forma, de limpiarnos. A veces hemos sido abusados y nos sentimos sucios por dentro. Y el enemigo usa eso en contra de nosotros. El Señor tiene el poder para limpiarnos, ya lo ha hecho con su sangre. Lo ha hecho con su amor. Señor, hoy recibo, Señor, esa limpieza en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, Señor. Hoy recibo esa limpieza en el nombre de Jesús, Padre. Hoy recibo, Señor, la sanidad en mi cuerpo, la sanidad en mi alma, la sanidad en mi mente, Señor. Hoy proclamo, levante su mano, si usted quiere levantar su mano, levántela. Padre, hoy proclamo, Señor, que soy libre en ti, Señor. En Cristo Jesús somos libres, Señor. Libres, Señor. Entiendo que voy a seguir siendo rechazado en mi vida, Señor. Entiendo que voy a seguir siendo lastimado, Señor. Como también entiendo que yo lo voy a seguir haciendo, Señor. Pero en esta noche, Señor, te pedimos una cobertura para nuestro corazón. Una cobertura para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor. Una cobertura del cielo, Señor, con tu palabra. Tu palabra es lo que nos trae libertad, Señor. Tu palabra es la verdad que nos hace libres, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos proponemos ser libres, Señor. Caminar en libertad, Señor, como caminábamos dando vuelta al principio, Señor. Caminar en libre, Señor, sabiendo que tengo el deber de hacer el bien a mi familia y principalmente a mi familia de la fe, Señor. Padre, no voy a renunciar a hacer el bien, Señor. No nos vamos a cansar de hacer el bien, Señor. Vamos a continuar, vamos a proseguir haciendo el bien, Señor. Así nos fallen una y mil veces. Así me dañen una y mil veces el corazón. Sin importar las veces que me traicionen, que me dejen solo, Señor. No importa, yo voy a seguir creyendo en ti, Señor. Voy a seguir confiando en tu palabra, Señor. Y voy a seguir haciendo el bien, Señor. No voy a renunciar, Señor. No voy a renunciar a establecer relaciones sanas en mi vida, relaciones sanas en mi matrimonio, relaciones sanas con mis hijos, relaciones sanas con mis padres, Señor, relaciones sanas en la iglesia, Señor, relaciones sanas en el entorno con mis amistades, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, proclamo que viene un tiempo de reconciliación, un tiempo de restauración a través de esta noche, Señor, y a través de este día que comenzamos a soltar el perdón. Viene una bendición grande sobre nuestras vidas, Señor. Y viene una bendición grande sobre nuestras familias, Señor. Levante su mano al cielo, por favor. Y ya vamos terminando. Pero si usted necesita un toque, si usted necesita que el amor de Dios lo abrace en esta noche, cierre sus ojos, levante sus manos y cante con nosotros esta canción. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí para sanar las heridas, para levantar al que está caído. La gloria de Dios. Levante su mano, no tenga temor, no tenga vergüenza. Esto es entre usted y Dios. Solamente Dios conoce su corazón. Solamente Dios conoce lo dañado que usted fue o el daño que usted tal vez hizo. Hoy hay perdón de parte de Dios, pero también Dios quiere que nosotros otorguemos el perdón.